tomado de la mano con Jesús yo voy. Lo sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde va? Tomado de la mano con Jesús yo voy. Lo sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde va? Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy. Lo sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde va? Tomado de la mano con Jesús yo voy. Lo sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde va? Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea, Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado.
otros vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ya me entregué a mi Padre Celestial para siempre, para siempre. Ya me entregué a mi Padre Celestial para siempre, para siempre. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, para siempre, para siempre. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, para siempre, para siempre. Entrégate ya a mi Padre Celestial para siempre, para siempre. Entrégate ya a mi Padre Celestial para siempre, para siempre. Y la vida de su Hijo correrá por tu ser para siempre, para siempre. Y la vida de su Hijo correrá por tu ser para siempre, para siempre. Esta es la promesa. Esta es la promesa de mi Padre Celestial para siempre, para siempre. Esta es la promesa de mi Padre Celestial para siempre, para siempre. La vida eterna es la vida eterna para siempre, para siempre. La vida eterna es la vida eterna para siempre, para siempre. Sin santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. sin santidad, Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Santo Espíritu. Santo Espíritu llena mi vida, pues con Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas soy a Cristo el Rey. Cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas soy al Rey. Santo Espíritu. Santo Espíritu llena mi vida, pues con Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas soy a Cristo el Rey. Cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas soy al Rey. Y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas soy a Cristo el Rey. Y cantaré alabanzas, alabanzas, alabanzas voy a Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Porque tú eres digno, Señor Jesús, de Señor. recibir nuestra alabanza, Señor. Con nuestras vidas rendidas a ti, Señor. Con nuestros corazones rendidos a ti, Señor. En humildad, Señor. En santidad delante de ti, Señor. Porque solo tú puedes ser digno, Señor, de recibir la alabanza y de la gloria, Señor. ¿Quién podrá entrar delante de tu santuario, Señor? Permítenos presentarnos delante de ti, Señor, con manos limpias, Señor, con corazones puros. Sí, Señor. Que siempre sea agradable para ti vernos, Señor. Digno eres Jesús. Digno eres Jesús. Señor,
Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Danos manos limpias. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, ¿quién entrará, Señor? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Danos manos limpias. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Sin vanidades, que sepa amar. Y sin vanidades, que sepa amar. Que aprendamos, Señor, a descansar en ti, Señor. Que nos liberemos, Señor, de toda angustia, de toda preocupación, Señor. Sí, Señor. Tu hermano que escuchas, deja tu carga delante Sí, del Señor, Señor para que Él por te favor. pueda ministrar, para que Él traiga paz, para que te enseñe a amar. Y tú, amigo o amiga que nos visitas, si aún no te rindes al Señor, rinde tu vida al Señor. Rinde tu vida para que puedas conocer, para que puedas entrar delante de su santuario, para que puedas Te levantar alabamos, manos Señor. limpias, para que Él te dé un corazón Digno eres puro de y que toda lo sepas honra y de amar. toda adoración, Señor. Dame manos limpias y un corazón puro
vanidades, que sepa amar, y sin vanidades, que sepa amar. Que podamos presentarnos delante de ti, Señor, porque tú eres digno, Señor, de obediencia, Amén, sí, Señor. Tú eres digno de recibir gloria y honra, Señor. Tú eres digno, Señor, de ser obedecido, Señor. Eres digno de que te sigamos, Señor. Que aprendamos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, y a obedecerla, Señor. Sí, Señor. Queremos seguirte, Señor. Queremos servirte, Señor, de todo corazón, Señor. No solo de labios, Señor, sino en espíritu y en verdad, Jesús. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Hemos decidido seguirte, Señor. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, Porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Solamente por amor. Por amor queremos seguirte, Señor Jesús. Por amor. Solamente por amor, Señor, no por interés, Señor, no por lo que nos puedes dar, Señor, no por temor tampoco, Señor, sino porque tú te sacrificaste, Señor. Tú que Sí, nos Señor. acompañas, si tienes dudas cuál es el camino del Señor, ese es el camino. Pagar el precio de estar junto a Él, tomar la cruz, perder nuestra vida para poderlo hallar a Él.
Y eso implica, mi amigo y mi amiga, que tenemos que obedecerlo. Es una obediencia, una confianza, Sí, Señor. porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él no se aferró al ser a Dios, sino que se negó a sí mismo, aún siendo Dios. Sí, Señor. Amén. Entonces tú y yo, amigo y amiga, tenemos que rendirnos, tenemos que obedecerlo. Y podemos solamente con su amor, con su ayuda. Eso lo hace posible. No es una carga pesada, no es una lista de mandamientos. Es amor puro, porque Él nos amó primero. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres digno de obediencia, Señor. Digno eres tú, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, en obediencia, Señor, en santidad, Señor, como es agradable delante de ti, libres del pecado, Señor. Sí, Señor. Eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios, no hay otro Dios, No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Te amo, Dios, y pronto te veré. Eres digno, Señor. Eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Te amo, Dios. Te amo, Dios, y pronto te porque tú vuelves pronto, Señor. Queremos que nos halles, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor, siguiendo tus mandatos, Señor, con una vida recta, Señor, delante de ti, porque tú pesas los corazones, Señor. Tú conoces nuestras obras, Señor. Sabes lo que hacemos en público y sabes lo que hacemos en secreto, Señor. Tu palabra dice que nada te es oculto, Señor. Sí, Señor. No hay nada, Señor, que tú no conozcas, Señor. Te pedimos que seas tú escudriñándonos, Señor, y que seas tú enseñándonos cómo debemos de obedecerte, Amén. Señor, Sí, Señor. conforme a tu palabra, Señor. Digno No eres, conforme a nuestros gustos, Señor, no conforme a lo que nosotros pensamos o creemos o hemos aprendido, Señor, sino conforme a tu palabra, Señor. Porque tú nos enseñaste que no hay Sí, amor más Señor. grande, Señor, que aquel de dar la vida por los amigos, Señor. Y tú diste tu vida por nosotros, Señor Jesús.
Te pedimos, Señor, que nos sigas hablando, Señor, que nos enseñes a través de tu palabra, Señor, cómo podemos seguir tu camino, Señor, y cómo podemos honrarte día a día, Señor. Te lo pedimos todo en tu nombre, Sí, Señor. Y te damos gracias porque nos tienes aquí reunidos, Señor. Así es, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén, Señor Amén. Jesús. Sí, Señor. Amén, Señor. Amén. Pues de nuevo, darles la bienvenida y esperando pues que el Señor pueda ministrar nuestros corazones con su santa y bendita palabra y que el Señor nos pueda hablar esta mañana, porque realmente con temor y temblor nos presentamos delante del Señor antes de estar en este lugar, antes de estar delante de ustedes, para que sea el Señor hablando y no nosotros diciendo nuestros pensamientos o lo que nosotros queremos decir. Hablo de nosotros los que predicamos, los que compartimos la palabra. Y siempre es un placer y un tremendo honor cada vez que tenemos la oportunidad de poder ministrar al pueblo de Dios la palabra del Señor. Esta semana me pasó algo curioso. Ponía las noticias porque yo vivo fuera de la ciudad. Entonces a veces cuando queremos enterarnos de cómo está el tráfico y todo ese tipo de situaciones, monitoreamos las noticias. Me pasó algo curioso porque escuché una palabra seguida. ¿Hasta cuándo? Si escuchaba la entrevista de un partido político que está en oposición, decía, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar a este gobierno? Y si escuchaba una entrevista de los que están gobernando, decían, ¿hasta cuándo vamos a tener este estorbo de la oposición? Y comenzaban las personas a decir hasta cuándo, pero fue curioso porque no sé si es una palabra que se usa seguido, pero es curioso en lo que me pasó a mí. Yo me centré mi atención en ello. Estaban entrevistando a una gente que ha quedado damnificada en el norte y decían, tenemos tantos años de estar sufriendo las embestidas de los fenómenos climáticos y nadie hace nada por nosotros. Solo vienen los políticos y nos prometen una cosa y nos prometen otra cosa, pero ¿hasta cuándo nos van a solucionar estos problemas? Me llamó la atención cuando lo escuché la tercera vez. Tengo una Biblia instalada, una Biblia electrónica en mi computadora y fui al buscador y puse ¿hasta cuándo? Me sorprendí y el Señor me ministró tremendamente con un montón de textos que hay que Dios dice también ¿hasta cuándo? Y es por ello que la reflexión de este domingo yo deseo que sea una reflexión para todos y la he titulado La pregunta de Dios o la gran pregunta de Dios. ¿Hasta cuándo? Si nosotros tenemos esa pregunta para cada circunstancia difícil, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a terminar esta carrera? ¿Hasta cuándo voy a sufrir en este trabajo? ¿O hasta cuándo voy a encontrar un trabajo el que no lo tiene? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Pero para bendición mía, por eso les digo y espero bendecirles a ustedes también, el Señor me ministró esta semana y comencé a preparar este tema. Yo tenía un tema diferente porque el hermano Luis me había dicho hace tiempo que iba a predicar y me ministró tremendamente Dios a través de su Espíritu Santo con este tema. Miremos lo que dice Éxodos capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así. Fíjense bien, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y repito, y la tengo resaltadita por ahí en los textos. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Si usted todavía considera que no está dentro de la salvación, haga cuenta y caso que Dios está frente a usted ahora mismo, haciéndole esta pregunta con profundo sentimiento, con amor y hasta llorando, les podría decir. Porque Dios nos ama tanto y es tan sensible
al hecho de que uno de sus criaturas pueda perderse estando un camino allanado para la salvación? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Faraón tenía como objetivo no dejar ir al pueblo, no soltar al pueblo para que sirvieran a Dios. Reflexionemos nosotros, ¿qué es eso que tenemos atrapado y que no queremos soltar? Faraón no quería soltar el pueblo. ¿Qué nos impide a nosotros venir y humillarnos delante del Señor? Lo leo de nuevo el texto. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón era un hombre que no había tenido ninguna experiencia con Dios. Era un tipo que, es más, algunos lo consideraban como Dios. Los faraones eran Dios para gran parte del pueblo egipcio. Y ellos tenían una serie de dioses. Era un pagano, era un adorador de dioses ajenos, dioses que Dios había prohibido, el Dios verdadero nuestro había prohibido la adoración. Era un hombre ciego. Pero al más perdido de los seres humanos, Dios tiene misericordia en este momento y le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Faraón? Envía a Moisés. Y miren, ya habían ocurrido grandes milagros y prodigios hechos por Dios a través de Moisés y Aarón. Este llamado que le hace a Faraón se lo está haciendo a mitad del suceso de las plagas. Y por eso cuando él dice: no voy a dejar ir a este pueblo después de la plaga de los granizos, es cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, ve otra vez a Faraón y dile: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querrás? Porque no era porque Dios no quería, no era porque estaba difícil, no era porque no encontraba el camino. ¿Hasta cuándo no querrás? En una ocasión Jesús les dijo a los discípulos: ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida y vida en abundancia. Así que el camino está allanado. Pero quería resaltar esto. Faraón, un hombre perverso en su corazón y en sus acciones y en todo. Pero del más vil pecador, aún al más perverso pecador, Dios está interesado en salvarle. Así que esta primera advertencia del hasta cuándo es para el peor pecador. Pero miremos qué dice en el versículo 28 del capítulo 16 del mismo Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Aquí la pregunta y el llamado de amor ya no es para el perverso Faraón, sino para la congregación o para el pueblo de Israel, que era una congregación. Y le dice a Moisés, no porque Moisés esté en rebelión contra Dios. Moisés era un santo varón de Dios, era un santo hombre de Dios cuando decidió seguir al Señor, cuando decidió ir en pos de esta pregunta, ¿hasta cuándo? Se convirtió en un verdadero hombre de Dios. Pero Dios aquí le dice a Moisés porque él está representando al pueblo. Moisés llevaba al pueblo lo que Dios tenía que decir y también Moisés llevaba a Dios lo que el pueblo tenía que decir. Pues en esta ocasión Dios le dice a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esto también es iniquidad. Iniquidad en griego se traduce como estar fuera de la ley y los mandamientos de Dios. Fuera de la ley de Dios es anomia. Así que hay un movimiento y una corriente filosófica de los antinominianistas. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Moisés, que el pueblo ha caído. ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y les digo que era para una congregación porque este pueblo se presentaba a las santas convocaciones o a los horarios que Dios había establecido para que fuesen a adorarle en el templo. Este pueblo traía ofrendas, tanto de expiación como ofrendas de agradecimiento. Pero por lo que vemos
que Dios les manda decir a través de Moisés, su corazón no era recto delante de Dios, aunque levantaban sus manos, aunque oraban, aunque cantaban, aunque tenían una práctica religiosa, pero su corazón no era recto delante de Dios. De lo contrario, Dios no le hubiese dicho con amor profundo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? A Faraón es, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y al pueblo es, ¿hasta cuándo van a dejar de vivir como a ustedes les parece? Fuera de la ley que yo he establecido, fuera de los mandamientos que yo he establecido. Anomia es fuera de la voluntad de Dios. Practicando únicamente una religión. Y a veces podríamos tener buenas intenciones. De hecho, todo el que se presenta a una congregación, yo creo que tiene las mejores intenciones. De ser mejor como persona, de ser mejor esposo, mejor amigo, mejor empleado, mejor jefe, mejor ser humano. Los hijos del sacerdote Aarón hicieron con toda la mejor intención un sacrificio a Dios, pero había una característica peculiar, que para que ellos iniciaran el holocausto, el evento, el ritual, Dios se presentaba en fuego en el altar, y con ese fuego en el altar, la gloria de Dios ya estaba garantizada en el acto de adoración. Y pues ellos solo hacían lo que les correspondía como sacerdotes. Y en un momento dado, entonces, ellos decidieron, cuando el fuego no se encendió, dijeron, encendamos nosotros el fuego. Y lo encendieron, yo creo que con las mejores intenciones también, para adorar, para apresurar el culto, lo contextualizándolo. Ellos querían apresurar el momento para exaltar a Dios y para llevar al pueblo a una adoración. Pero esa no era la voluntad de Dios. Eso no era lo que Dios había establecido y no era como Dios lo había establecido. Esto es anomia en griego, estar fuera de la voluntad de Dios. No importa si mis intenciones son las mejores. Si no es como Dios dice y como Dios quiere, es anomia y es pecado. La Biblia también menciona otro caso de Usa, cuando David quiso trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Ese Usa, si ustedes leen el contexto, era un hombre de confianza de David. Era un tipo recto, era un tipo santo. Entonces David lo pone para que sea uno de los que traigan el arca a Jerusalén. Pero en el camino, primer error que ellos cometen, el arca, Dios ya había dicho cómo la iban a cargar, les dio las características y quiénes la iban a cargar. David hizo caso omiso a eso, sus intenciones eran buenas. Era traer el arca de Dios en obediencia al pacto que tenían con Dios, para garantizar la presencia viva de Dios en medio del pueblo. Las intenciones eran las mejores, pero anomia, fuera de la ley de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Nada es bueno, por mejores intenciones que se tengan. Y en un traspié que dieron los bueyes, la carreta se canteó un poco y el arca se resbaló y se iba a caer. Y Usa, con temor a Dios, pretendiendo librar que la presencia de Dios fuera vituperada al caer, se lanzó y la quiso detener. En el mismo instante murió. En el mismo instante murió. ¿Creen que estamos tratando con un Dios diferente? Con un Dios tolerante, que es consentidor, que si yo no le dije, no, está bueno, pero las intenciones son buenas. Las intenciones que tienen son buenas. La reflexión quisiera que fuera para todos de verdad y que todos nos lleváramos algo en el corazón. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Aquí lo está diciendo Elías, pero Elías es profeta. Elías dice lo que Dios está diciendo que diga. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dios le manda a decir a un pueblo timorato que no era ni de aquí ni de allá.
Entonces, a través del profeta Elías les manda a decir, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos cosas? ¿Hasta cuándo van a estar con esa ambigüedad de que un par de semanas se portan bien y los veo como rectos y otro par de semanas son peor que los impíos? O una acción sí, o como decimos en el pueblo, una de cal y una de arena. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estarán en esta zozobra, en esta duda? ¿Por qué no se definen? Es lo que Dios les manda a decir. O sea, ¿por qué siguen perdiendo su tiempo? Porque en Apocalipsis dice, es mejor que sean fríos, que se refiere a una persona totalmente perdida, o que sean calientes, a una persona consagrada a Dios, llena del Espíritu Santo. Es mejor que sean fríos, o sea, perdidos, o que estén del lado de la gloria de Dios. Pero en el medio, dice Jesús, no los soporto y los vomitaré de mi boca. Esto es lo que Dios le está mandando a decir al pueblo que ya pasaron muchísimos años de la era de Moisés. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo va a estar la duda? ¿Creen en el Hijo de Dios? ¿Creen en la salvación que viene a través del unigénito Hijo de Dios? Crean de una vez por todas. Conviértanse a mí, dice el Señor. Pero no que sí o que no. Salmos capítulo 4, versículo 2. Hijos de los hombres, a toda la humanidad. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Repito lo que está resaltado. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y Mateo capítulo 17, versículo 17, ya en el Nuevo Testamento Jesús, hablando esto, Mateo capítulo 17, versículo 17, dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, los que no ejercen fe para salvarse, oh generación incrédula y perversa. Pero hay un detalle que quiero resaltarles. Esta es toda la gente que le está siguiendo y que le han dicho a Jesús, creemos en ti, creemos que eres el Mesías, creemos que eres el Hijo de Dios. Y se movían con él para todos lados donde él estaba predicando. Oh generación incrédula y perversa. Esto incluía a los fariseos que estaban escuchando. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿Hasta cuándo he de soportar? En estos textos que acabamos de leer, por lo menos yo solo encuentro un profundo amor de Dios. ¿Qué le costaría a Dios decir, bueno, yo ya les di la oportunidad, mi hijo fue a morir por ellos? Todos saben ya este pacto o este nuevo pacto para salvarles, para rescatarles de la maldición del pecado. Dios podía decir, bueno, es problema de ellos, el tiempo se está cumpliendo y sálvese quien pueda, pero no. Cuando Caín pecó, Dios pudo solamente de un solo hacer justicia, porque antes le venía diciendo, cuidado Caín, el pecado acecha tu puerta, el pecado está tocando la puerta de tu corazón, y le advierte antes de que él vaya y mate a su hermano. Dios lo viene siguiendo y lo viene siguiendo, y cuando va y lo mata, no fue Caín el que fue a buscar a Dios, a decir, ay Señor, hubiera escuchado tu advertencia, maté a mi hermano, qué bueno hubiese sido que hubiera ido Caín. No fue Caín, fue Dios quien vino de nuevo a buscar al hombre y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, en vez de alegrarse porque Dios había venido a él para tener una plática, ¿dónde está tu hermano? Y yo quiero decirles que Dios sí sabía dónde estaba su hermano. Es más, Dios estaba ahí en el momento cuando Abel estaba cayendo muerto. Dios estaba ahí en el momento que Caín va a agredir y va a hacerle daño a Abel. Dios estaba ahí. Pónganse en los zapatos por un momento de un Dios de amor. Se tuvo que separar de ese momento porque su presencia es santo, santo, santo. Y de ese momento de desobediencia, de odio, de pecado, se retiró. Pero después regresa a buscar a Caín. ¡Qué Dios de amor! Y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y le dice, ¿que acaso soy guarda yo de mi hermano para que me estés preguntando dónde está mi hermano?
Y ahí sí la ira de Dios se desató y dijo, ay del que me toque a Caín, porque de él me encargo yo. Vamos a esperar que la ira de Dios llegue a tal situación mientras Él está con los brazos abiertos ahora mismo en este lugar, con un deseo profundo de salvar, con un deseo profundo de volcar todo su amor, que ya lo hace para nosotros. Los expertos en estadísticas y en estudiar el comportamiento de las personas aseguran que cada ser humano toma aproximadamente 35,000 decisiones diarias. Y pues solo somos conscientes del 99.7% de estas decisiones. Solo tenemos conciencia del 99.7%. Las demás se las dejamos al cerebro en automático, que las tome él. No tomamos nosotros, no asumimos una responsabilidad sobre decisiones tan cruciales. Y hay otros expertos que dicen que hay dos decisiones, ya hablo de los que estudian la teología, que hay dos decisiones trascendentales y vitales que el ser humano tiene que tomar sí o sí, que tiene que apresurar tomarlas, pero tiene que mantenerse al momento de tomarlas. La primera es seguir a Jesús como su Salvador, convertirse a Dios como su único y suficiente Salvador, como Señor y Salvador. Y la número dos, ¿qué creen? ¿Cuál creen que es? Escoger a la persona con la que vamos a compartir el resto de nuestra vida. Dos decisiones cruciales y trascendentales. La primera es ir en pos de Cristo. La segunda, ir en pos de aquel que nos hace ver estrellitas o de aquella que nos hace ver estrellitas y corazoncitos en el aire. Dos decisiones cruciales. Quiero llevarlos a una historia. Si ustedes se fijaron, en la alabanza cantábamos un himno, he decidido seguir a Cristo. Este cántico tiene una historia basada en la vida real. Y hace unos 150 años, los misioneros que comenzaron a ingresar a Latinoamérica lo usaban cuando alguien se convertía. Cantaban este canto quebrantados, llorando, y después lo llevaban a las aguas del bautismo. Y había mucho quebranto por lo que este canto significaba. Si usted lo ha cantado, estoy seguro, porque se canta en Latinoamérica y en Honduras hace más de 150 años. Y si usted lo canta, si ha ido de repente a algún bautismo y se canta, he decidido seguir a Cristo. ¿De dónde viene este canto? Ahora se los cuento. El himno tiene su origen en la India. La letra proviene de las últimas palabras de Nocksen. Guárdense este nombre. Acuérdense de este nombre. Nocksen, N-O-K-S-E-N-G. Nocksen, un hombre de la tribu Garo en Assam. Hoy es el canto del pueblo Garo y un himno a la persecución. Es un himno familiar en los servicios de la iglesia, especialmente en los servicios de bautismos, pero solo unos pocos son conscientes de la increíble historia que hay detrás. El gran avivamiento, y aquí inicia la historia, el gran avivamiento en Gales hace 150 años y un poco más, se levantaron muchos misioneros. Como resultado, el evangelio llegó al noreste de la India a través de algunos de ellos. La región en la que entonces estaba Assam tenía cientos de tribus agresivas llamadas cazadores de cabezas. A pesar de la severa persecución, los misioneros compartieron el evangelio con estas tribus. Uno de ellos compartió el evangelio con Nocksen, no olviden este nombre, con Nocksen, su esposa y sus 2 hijos. A partir de entonces se convirtieron a Jesucristo, no fueron simpatizantes de los misioneros, se convirtieron a Jesucristo. Personas con dificultad hasta para leer y escribir, para socializar con otras personas que no sean de su entorno, se convirtieron a Cristo. Como resultado, muchos aldeanos, vaya siguiendo la secuencia, como resultado de la conversión de Nocksen, de su esposa y sus 2 hijos, se convirtieron muchos aldeanos también a Jesús. Al escuchar esto, el jefe del pueblo, muy enojado, reunió a todos los aldeanos, llamó a Nocksen y le exigió
que renunciara públicamente a su fe o se enfrentaría inmediatamente a la muerte. Tocado por el Espíritu Santo, ya un hombre convertido, Noxen respondió: Señor jefe de la tribu, he decidido seguir a Cristo. ¿Y sabe qué? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El jefe indignado ordenó el fusilamiento de sus 2 hijos. Las flechas atravesaron a los chicos y cayeron muertos de inmediato. Toda la familia estaba compareciendo ante este juicio. Cayeron sus 2 hijos. Nuevamente exigió a Noxen, el jefe de la tribu, que negara su fe si quería salvar a su esposa. Pero Noxen respondió: aunque nadie se una a esta causa mía, yo seguiré a Cristo, Señor jefe de la tribu. Yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La esposa de Noxen también fue asesinada en aquel mismo instante. El jefe pidió entonces por última vez negar su fe para salvar su vida, la que le quedaba a Noxen. Noxen dijo alegremente estas últimas palabras: la cruz delante de mí, el mundo atrás de mí. Señor jefe de la tribu, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le dispararon inmediatamente como al resto de toda su familia. Pero esto desencadenó un avivamiento masivo en la aldea, comenzando con el jefe. Este estaba extremadamente perturbado por la fe de aquel hombre. No podía entender por qué Noxen, su esposa y sus 2 hijos dieron su vida por un hombre que vivió hace más de 2000 años en un continente desconocido. Por eso quería experimentar el extraordinario poder que se ocultaba detrás de esta misteriosa familia. El Espíritu Santo lo tocó y espontáneamente confesó: yo también pertenezco a Cristo, yo también quiero seguir a Cristo. Cuando los aldeanos reunidos escucharon a su jefe confesar su fe en Cristo, toda la aldea se convirtió a Cristo y le recibió como Señor y Salvador. Toda la aldea se convirtió a Cristo y le recibió como Señor y Salvador. La pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo? Pues para Noxen y su familia, el hasta cuándo duró el momento que entendió que Jesús es el Señor y que solo hay salvación en Él y que en ningún otro hay salvación, solo en Él. Entonces Noxen ya no quiso escuchar de nuevo la pregunta ¿hasta cuándo? Ese mismo instante se convirtió él a Jesús y le siguió la esposa, quizás por el testimonio que él le dio, y le siguieron sus hijos inmediatamente. Pero me encanta leer esto que dice que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué yo les decía que esta es una reflexión para todos? ¿Qué está pasando en nuestro entorno para los que ya nos hemos convertido al Señor? Es imposible que donde está la gloria de Dios, que es en un creyente, y este creyente entra a una casa, es imposible que en ese lugar no ocurra algo. Algo debe o tiene que pasar. La reflexión que nos debemos llevar es: ¿qué está pasando? ¿Faltará algo? ¿Pasará algo todavía que no he ajustado? Hay una serie de historias relacionadas con la vida de los misioneros. Pero estos misioneros, que no era que no tenían que hacer, no encontraban trabajo y se iban para la India. Normalmente estos misioneros que la historia los destaca con un éxito tremendo y poderoso, eran personas que económicamente vivían muy bien. Y decidieron dejar su comodidad para ir a perderlo todo, hasta su vida. No sé si han tenido la oportunidad de leer la biografía de Hudson Taylor. Si no, pues búsquenlo y consíganlo por ahí y se van a dar cuenta. Un hombre inglés acomodado, con su situación económica resuelta. Cuando Dios lo llama a servir a China, él averiguó cómo vivía la gente en el lugar donde iba a ir. Y se enteró hasta cómo dormían. Entonces él dijo: Dios no me ha confirmado mi llamado, yo no se lo he dicho a nadie en la iglesia, pero yo a partir de este momento voy a dormir como duermen
los de China o del lugar donde va. Sacó su cama y dormía en una tabla pequeña para acostumbrarse, para adaptarse, porque era un tipo que tenía riqueza, que vivía bien, que lo tenía todo. Pero el Señor había puesto fuego en su corazón y lo estaba llevando a un lugar para ser ministro y portador de las buenas nuevas de salvación. Después, terrible historia, lo que pasó en China con Hudson Taylor. Una decisión de seguir a Cristo, la reflexión es para todos acá. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara y se encontró con estos endemoniados, cuando los liberó, hubo uno que inmediatamente quería saltar a la barca de Jesús y quiso seguirle. Y Jesús le pidió que se quedara, no porque Jesús considerara que no era apto que él anduviera con ellos, sino porque Jesús había encontrado una luz que podía quedarse en ese lugar. Jesús había llegado, pero Jesús ya se iba con su gente. ¿Quién iba a quedar predicando? Y este hombre ya tenía testimonio, porque dice la Biblia que rompía las cadenas y que derribaba las murallas de los cementerios. Un tipo con un poder diabólico. Pero cuando Jesús llegó, Jesús lo liberó y lo convirtió en un ser humano, primero normal, pero después por encima del estándar, porque cuando alguien ya es convertido, representa la gloria de Dios, la gloria y la presencia de Dios. Entonces le pidió que se quedara. En el Nuevo Testamento encontramos una serie de personas que también creyeron de una vez en el Mesías o creyeron de una vez en Jesús como Mesías. Y hay una historia muy conocida por todos. La mujer con el flujo de sangre. Yo quiero leer los textos para que reflexionemos un poco en esta historia. En una mujer que había escuchado o había leído de los profetas que venía un Mesías Salvador. Y ya, pues vamos a conocer un poco más sobre esta historia. Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Cuidado con esto. Y le seguía una gran multitud, porque en este camino es que ocurre lo que yo quiero reflexionar. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años, miren el dato y si quieren anótenlo o solo subrayenlo en su Biblia, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Había gastado todo lo que tenía y antes le iba peor. En aquellos tiempos no eran médicos como los que hoy tenemos, ya con la ciencia súper avanzada. Eran personas que sabían mezclar algunas plantas quizás y hacían cosas así como esas. Pero bueno, para aquel entonces era el avance que tenía la ciencia y funcionaba. Pero en el Talmud de los judíos aparece una de las recetas que se le facilitaba a esta mujer. Y miren lo que dice la receta. En una hoja del Talmud se dan 11 remedios para esta enfermedad, de los cuales 6 eran considerados unos tónicos para absorber la sangre, pero el resto eran meramente productos de superstición, tales como, aquí viene la receta de lo que se le daba a esta mujer: cenizas de un huevo de avestruz que habían llegado a esa ciudad. No era un avestruz cualquiera, era un avestruz que tenía que haber llegado a ese lugar. ¿Cómo se lo tenía que aplicar? Si era en verano, colarse en una tela de lino, y si era en invierno, en tela de algodón. Receta número 2, restos de cebada o restos de trigo encontrados en estiércol de asna color blanca, mezclados con agua. 12 años y ninguna mejora, más bien le iba peor y le iba peor. No anoten esta receta porque eso era en el pasado y eso no nos va a servir.
¿Qué decía la ley? ¿Qué decía la ley? 12 años. Oigan bien, 12 años con un flujo continuo de sangre. ¿Qué decía la ley? Para que entendamos el contexto y el sufrimiento que estaba viviendo esta mujer. Dice Levíticos capítulo 15, versículos 20 y 21 y el 22. Todo aquello sobre que ella se acostare, está hablando de las mujeres que tienen menstruación, el periodo normal, pero también que se extiende. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada, porque las ponían en lugares aparte, será inmundo. Inmundo es cero contacto con todas las personas, no aceptable. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, oigan bien, tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama y sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre, aquí viene lo de la mujer ya. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre, porque la menstruación que entre 3, 4 días y algunas quizás un poco más. Pero aquí el versículo 25 dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo, oigan bien, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Todo el tiempo que dure el flujo será inmunda. Esto significa que esta mujer no podía ir al templo, estaba vetada de cualquier actividad espiritual. Nadie podía ministrarla, nadie podía escucharla, ella no podía contarle nada a nadie, ella no podía relacionarse con nadie, ella no podía hablar con nadie y socialmente ella no podía tener ningún contacto con su familia. Hay algunos datos extrabíblicos. Extrabíblicos son material que se encuentra en las excavaciones que se han hecho, que sugieren que esta mujer tenía una niña aproximadamente de unos 5 o 6 años, o quizás más, pero que el dolor de ella cuando tuvo que retirarse de su casa, porque cuando el sacerdote le decía, usted tiene tal cosa, era el sacerdote el que hacía la declaratoria, y era el sacerdote el que destinaba el lugar donde tenía que ir a refugiarse. Imagínense el sufrimiento, esa despedida, era como lo de los leprosos. Tener que ver a su familia de lejos e irse retirando, irse retirando, irse retirando. Pues esta mujer llevaba 12 años. Con pérdida de sangre, un ser humano solo se va desgastando y comienzan a aflorar otra serie de padecimientos, quizás anemia o qué sé yo. Otra serie de cosas porque al estar perdiendo sangre, está perdiendo la vida de una persona. Y esta mujer tenía 12 años. 12 años, no solo de sufrir físicamente, sino internamente, emocionalmente. Y el versículo 27 del capítulo 5 de Marcos sigue diciendo, cuando yo hablar de Jesús, me encanta esto, cuando leo esto, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tuvo que haber algo. Fíjense que anoche yo meditaba en esto y reflexionaba, porque eran personas aisladas. Nadie estaba interesado en ir a predicar o hablar del Señor a estos lugares donde estaban los leprosos y las personas inmundas. Pero alguien se tuvo que haber atrevido y fue a gritar por la ventana, ¡hey, señora María! No sé cómo se llamaba, no dice la Biblia. Pero señorita o señora María, Jesús está pasando por acá, por este lugar. Jesús, acuérdese de Jesús, acuérdese lo que decían los profetas de Jesús. Él está pasando por acá. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer tuvo que arrastrarse quizás, porque 12 años con un flujo de sangre, quién sabe cómo tendría su ánimo. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pero fíjese en estas palabras, detalles importantes. No dice, si yo logro tocar el manto, seré sana.
Dice, si yo tocare su manto, seré salva. Esta es convicción de pecado y saber que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primero mi alma y el resto viene por añadidura. El resto Él lo hará por añadidura. Así que si yo logro tocar, decía esta mujer, si yo logro tocar su manto, me basta. Porque si lo toco, qué convicción, qué fe tan terrible. Por eso Jesús se las puso como ejemplo a los judíos. Pero lo que esta mujer no se había puesto a pensar es que su fe ya la había salvado. Su fe ya la había salvado. Pero ella quería tener un contacto con el Mesías prometido. Y decía esto porque esto aumentaba el sacrificio y lo que debía hacer, porque la multitud era tremenda. Jesús iba en medio. ¿Cómo se iba a meter esta mujer? Si al que tocara iba a ser inmundo y la podían matar porque estaba violentando la ley, y la ley mandaba eso, que el que violentaba la ley debía ser apedreado. Entonces, ¿saben de qué palabra se agarró esta mujer? Isaías capítulo 35, versículo 4. Decídalos de corazón apocado. Esto lo sabían todos los judíos. Decídalos de corazón apocado, a los de corazón triste, a los que están acongojados, a los que sienten que están perdiendo las esperanzas por algo. Decida a estos, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta mujer se apoderó de esta palabra. Se apoderó y su fe se aumentó. Y cuando alguien tuvo que haber gritado, y ojo que esto lo estoy diciendo yo porque la Biblia no dice, solo dice, y cuando yo hablar de Jesús, pero si oyó hablar de Jesús, alguien tuvo que ir a gritar a la ventana, porque no la podían tocar si tocaba la casa o si tocaba la cama. Todo lo que tocara, esa persona pasaba a ser la persona inmunda. Entonces, alguien tuvo que haber estado cerca o ir al lugar cercano y gritarles a todos, señores, leprosos, o todas las personas que están acá inmundas, Jesús está pasando, el Mesías está pasando, el Mesías está en este lugar, el Mesías ha venido a este lugar. Entonces, el que creía, la Biblia dice que esta mujer, de los que creyeron a ese llamado, acudieron. Versículo 29 del Marcos, del que estoy leyendo, el capítulo 5, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Miren, no dice que cuando se fue a la casa, a los tiempos fue sintiendo que algo estaba ocurriendo enseguida, o sea, al mismo instante. Si ustedes leen el libro de Lucas, los milagros de Jesús, se van a encontrar con una característica diferente en Lucas, que Lucas hace muchísimo énfasis en la palabra y al instante. Lucas no dejaba pasar ese detalle. Los demás evangelios me refiero, a veces obvian este detalle. Lucas dice al instante. Pero en este caso, Marcos nos cuenta en su resumen de este evangelio, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo, porque Él es Dios, el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, mire los discípulos incrédulos y ciegos, que no se habían convertido para ese momento, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Ellos no se dieron cuenta que la gloria de Dios se había manifestado en ese lugar. ¡Qué terrible! O sea, el espíritu de los discípulos estaba dormido. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor. O sea, Jesús ignoraba. Los discípulos diciendo, ay Jesús, apúrate, camina. Todos te están tocando, ¿por qué vas a seguir preguntando quién te ha tocado? Es obvio que cualquiera de toda la multitud te está tocando. Y él los ignoró. Y me encanta esto que dice el texto. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, Jesús los ignoraba y comenzó a buscar con su mirada, ignorando a los discípulos. ¿Para qué les iba a poner atención? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Me encanta el final. Y le dijo toda la verdad.
¿Se acuerdan cuando Dios fue a Caín y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Ay, le hubiera dicho toda la verdad a Caín. No hubiese habido tanta necesidad de lo que tuvo que pasar su descendencia. Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios ya sabía. Jesús ya sabía, les aseguro, que esta mujer lo había tocado. Pero él estaba buscando, porque era un momento para que la gloria de Dios se manifestara ante los incrédulos. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Esto es fe, esto es convicción, segura de que en ella también había pasado algo. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y ahora maravíllense con lo que hizo Jesús. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Desde que esta mujer salió del lugar donde estaba, ya era hija de Dios, ya era salva. Porque Jesús, en el primer contacto que tiene con ella, visual y físico, le dice hija, la metió en la comunión de los hijos de Dios. Jesús, Dios hecho hombre, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tu fe te ha hecho salva. No le mencionó lo que tienes, el sacrificio, los 12 años de sufrimiento, o sea, todo lo que has padecido. Por tu padecimiento ya estás en la gloria. Tu fe te ha hecho salva. Es lo que se requiere para ser salvo. Ejercer fe en el unigénito Hijo de Dios. Pero me encanta todo este texto. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ella dijo, si lo toco voy a ser salva. Y Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva. Primer objetivo cumplido. Y le dice, ve en paz con la llenura y la presencia y la gloria de Dios. ¿Quién no va a ir en paz? Amados, amados. Jesús está tan deseoso ahora mismo de decirnos a todos los que estamos acá y los que están allá viéndonos en el video, ve en paz. ¿Cuántas ganas tiene de ver fe salvífica en los corazones que estamos aquí en este lugar? Y tiene tantos deseos de gritar, ve en paz. Tu fe te ha hecho salva. Y le dice, y queda sana de tu azote. La salvó y la sanó. Ella vino por su alma y se llevó la salvación. ¡Wow! Ella vino por la salvación de su alma y se llevó el milagro de la salvación y el milagro que ella necesitaba para su cuerpo. Les leo un caso más y con este termino. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Es el caso del eunuco etíope. Estamos hablando ¿hasta cuándo? La pregunta de Dios, ¿hasta cuándo? Estas personas dijeron hasta hoy entonces. ¿Cuánto me encantaría que las personas, si hay acá, que no se han convertido al Señor, no pase de hoy la pregunta de Dios? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Hasta hoy, Señor. Hasta hoy, Señor. Hoy se termina. Hoy no pasa más. Ni un día más, Señor. Hoy. Eso pasó con estos personajes que yo les estoy poniendo como ejemplo. Un ángel del Señor. Estoy leyendo Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, Gaza, el que están bombardeando ahora mismo. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Escuchen la descripción de esta fichita. O sea, no era una persona común y corriente, era un funcionario de altos quilates. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, cuando dice entonces se levantó, estamos hablando de Felipe, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros. Podríamos hablar del ministro de finanzas en uno de nuestros países. Y había venido a Jerusalén para adorar. Había venido a Jerusalén para adorar. Era etíope, no era judío. Era etíope y no era judío. Y yo estoy seguro que ya se les pasó un dato, que antes de seguir se lo recuerdo. Era eunuco. Si era eunuco, era castrado. Habían quitado de su cuerpo sus testículos y todo su miembro reproductor.
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Esta petición parece fácil escucharla, pero en aquel entonces que una persona común y corriente se acercara a un funcionario, lo mataban porque había peligro. Y ya les voy a explicar otra cosa. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que trasquila, así no abrió la boca. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Recuerde que ya le había dicho el evangelio y el evangelio incluía las doctrinas principales. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, o sea, si tienes fe, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta era una declaración no fácil de hacerla para un extranjero que era pagano. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco, recuerden lo que les dije, no le vio más y siguió gozoso su camino. Deuteronomios capítulo 23, versículo 1, para que entiendan el contexto. Deuteronomios capítulo 23, versículo 1. Dice, no entrará en la congregación, o sea, a los cultos, a las reuniones, a cualquier tipo de asambleas hecha por los hebreos, no entrará a la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. El eunuco tenía esto. Él lo sabía. Pero ¿a qué descendió? A Jerusalén, al templo, pero al templo no lo iban a dejar entrar, no le importaba. Ese eunuco se quedó afuera. Y otro dato importante para que miremos que la salvación no es gratuita como creemos. Y digo esto no como una herejía. A veces creemos, no, la salvación no cuesta nada, es gratis. Cuesta muchísimo, le costó la vida a Jesús. Le costó la vida a Jesús. Que usted no haya pagado nada, ese es otro cuento, pero hay otro que sí lo pagó. Y lo pagó con un precio que nadie jamás va a poder rebasar. Nadie jamás va a poder hacerlo. El eunuco creía en esto. Creía, solo que no entendía mucho las cosas. Tenía una serie de lagunas. Se trasladaba desde Candace y solo el cruce de la franja de Gaza, oigan bien, solo el cruce de la franja de Gaza tenía dos caminos. Uno que lo podía hacer en un mes caminando y era el camino de las caravanas. Y había otro que se tenía que hacer en 3 meses, solo la franja de Gaza y después para Etiopía. Y este hombre tomó el camino de los 3 meses. El camino de los 3 meses. Y era un camino escabroso y un camino inseguro. El camino donde se escondían las bandas delictivas para salir a atacar las caravanas en el otro cruce. ¿Por qué este eunuco, siendo un funcionario de alta estirpe, decide irse por un camino escabroso, donde podía quedarse botado, se le podían quebrar las llantas del carruaje en el que lo llevaban, y él podía ir más bien siendo condecorado por la caravana donde iban todos los comerciantes? Pero nos queda claro que este hombre quería leer las Sagradas Escrituras y meditar en ella. Y el camino de las caravanas era ruidoso, bulla, y le iban haciendo plática por todos lados. Se escuchaban gritos, llantos. Eran caravanas enormes de personas. Y este hombre quería en lo secreto escuchar al Señor. Y era peligroso por donde se iba, no le importaba. Pero en Candace él no podía sacar el rollo porque lo acababan, lo mataban.
Entonces quería aprovechar que el viaje duraba 3 meses, esa parte y quizás no sé cuánto tiempo, para llegar hasta donde le tocaba llegar. Pero él quería aprovechar el tiempo y es por eso que el Espíritu Santo pone en el corazón de Felipe y le dice, ve al sur por el desierto. El llamado fue extraño para Felipe porque era un camino de delincuente. O sea, ¿por qué Dios le pide a Felipe ir al lugar de peligro? Pero como eran obedientes, Felipe fue movido por el Espíritu Santo a este lugar y se encuentra con este hombre que había venido al templo de Jerusalén sabiendo que no lo iban a dejar entrar. ¿Vendrían ustedes aquí sabiendo que no nos vamos a dejar entrar ni al edificio? Se irían molestos y dirían, tantas iglesias que agradezcan que yo vine más bien. Y se irían enojados, enojadísimos, yo estoy seguro. Y este hombre vino de otro lugar lejos, arriesgando su vida. Este hombre tenía pistigo, un rollo no lo compraba cualquiera. E iba leyendo el rollo de Isaías. Este hombre iba leyendo el rollo de Isaías. Dios, al igual que todos los tiempos, ha preguntado, ¿hasta cuándo no querrás venir a humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo? Faraón no quería soltar al pueblo. ¿Qué es lo que usted no quiere soltar? ¿O qué es lo que a qué es lo que nos aferramos que valga más que Cristo? Piense, ¿qué tiene entre manos que le garantiza que cuando tenga que comparecer ante el juez justo va a merecer más la pena eso a lo que usted se aferra que volverse a Cristo ahora mismo, al Dios de amor, al Dios que lo único que ha hecho por nosotros, y lo único lo digo como ironía, es mostrarnos todo su gran amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Padre, te damos gracias esta mañana por el consejo de tu palabra, Señor, por la bendición de aún tener esta libertad de reflexionar en tu palabra. Señor, quizás llegará un momento en el que vamos a ser vetados para hablar de esta salvación tan grande, Señor. Pero ojalá que tu palabra resuene en los corazones cuando ya no tengamos esa posibilidad, cuando tengamos que escondernos, cuando tengamos que huir para salvar nuestras vidas y la de los nuestros. Ojalá que la palabra quede resonando en cada corazón y ojalá que más bien hoy todos podamos decir hasta hoy, Señor, hasta ahora. No más esa pregunta, no más esa pregunta. Ahora mismo, Señor, decido seguirte como Noxen, no como un simpatizante, sino como Noxen. Que hayan resultados en mi familia, que hayan resultados en mi colonia o en mi aldea, como Noxen. Una decisión de seguir a Cristo y decir sí a la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque nos has advertido a través de tu santa palabra de que tu amor y tu bondad son reales y son maravillosos, pero también es real tu severidad. Señor, y no te temblará la mano aquel día cuando tengas que decir o que tengas que dictar sentencia. No te temblará la mano para decir al culpable, culpable. Y para decir a los hijos, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de la salvación. Gloria a ti, Señor, por tu santa y bendita palabra y por la bendición de esta edificación gloriosa que la tenemos solo a través de tu santa palabra. Nos vamos a nuestras casas, Señor, suplicándote que nos guardes, que nos cuides de cualquier acechanza, de cualquier peligro, Señor, y que podamos ir a reflexionar y a meditar en esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.